Hola y bienvenidos a Lenguas Resueltos. En esta ocasión vamos a desarrollar las actividades correspondientes a la semana 2 de la unidad 4 de primer año de bachillerato. Iniciamos con la secuencia de anticipación. Nos solicita una actividad en equipo. Debemos leer en voz alta y con la entonación adecuada. El fragmento es de Hamlet, es el acto 3. Después de leer el texto nos solicita que resolvamos las siguientes actividades. En el literal A nos preguntan, ¿en qué elementos se observa la mezcla entre lo real y lo irreal? Explicamos. En el encuentro sobrenatural que tiene Hamlet con su padre, pues como sabemos, este había sido asesinado por su hermano Claudio, pero se le presenta a Hamlet como una sombra. En el literal B encontramos la pregunta, ¿en qué momento la sombra evidencia una contradicción entre lo que dice y lo que desea? En el momento en el que le dice a Hamlet que le ayude a su madre. Es una contradicción porque antes le había pedido que vengue su muerte. Al final nos solicita que compartamos con la clase nuestras respuestas. Llegamos así a la secuencia de construcción y aquí encontramos el tema de la lectura de textos literarios. Nos indican una actividad en equipo, debemos leer la información. La información es acerca del manierismo. Nos presenta el concepto, las características y posteriormente nos solicita que escribamos un párrafo en el que expliquemos cómo consideramos que será la literatura manierista a partir de las características estudiadas. La literatura manierista será una literatura que romperá con la regularidad y armonía del argumento. Mezclará los estilos de lenguaje y los tipos de teatro. Además, las historias se entrecruzan. Los personajes serán inseguros en sus acciones y tendrán un conflicto con el medio social, pues vivirán entre la realidad y la imaginación. Por otra parte, estos sufrirán el autoengaño y actuarán de una forma absurda ante la realidad. Al finalizar nos solicita que compartamos con la clase nuestro texto. Llegamos hacia la actividad número 3, debemos leer el texto. El texto es el capítulo número 17, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Al finalizar la lectura nos solicita que resolvamos lo siguiente. En el literal A nos dice, explicamos y ejemplificamos cómo se manifiestan en el texto las siguientes características del manierismo. Y en primer lugar tenemos el conflicto del personaje y el medio social, por vivir entre la realidad y la imaginación. Esto se observa en todo el fragmento, pues el personaje cree ser un caballero andante. El conflicto se genera cuando las personas lo golpean por su forma absurda de actuar. Por ejemplo, cuando Don Quijote le dice al cuadrillero que tenga más cuidado para hablarles, y éste lo daña en la cabeza. En segundo lugar, tenemos los personajes oscilan entre lo que desean y hacen. Sus acciones muchas veces no corresponden entre lo que piensan y hacen. Esta característica se observa cuando Don Quijote le dice a Sancho Panza que no hay que hacer caso de esas cosas de encantamientos, que como son invisibles y fantásticas, no hallarán de quién vengarse. Esto refleja una contradicción con lo que hace, pues imagina que es un caballero. Sin embargo, al mismo tiempo es consciente de que lo que Sancho Panza imagina, forzado por supuesto por lo que dice Don Quijote, no es lógico. En tercer lugar tenemos los personajes poseen ideas fijadas que los llevan al autoengaño y a actuar de una forma absurda ante la realidad. La característica se evidencia en la idea fijada de que Don Quijote es un caballero andante. Esto le lleva a actuar de forma absurda ante el mundo real, incluso si él mismo se ve afectado directamente por sus propias acciones. Esto se concreta cuando no paga los servicios que le han dado porque es algo que merece todo caballero. Lo que se podrá hacer por ahora es que perdonéis la paga, dice Don Quijote, que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales sé cierto, sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen, porque se les debe de privilegio. Al finalizar nos solicita que compartamos con la clase las explicaciones y ejemplos.
Llegamos así a la actividad número 4. Esta es una actividad en pares. Debemos leer el texto. El texto pertenece a un fragmento del acto 4 de Hamlet. Al finalizar la lectura nos solicita que resolvamos y socialicemos lo siguiente. En el literal A nos dice, buscamos en el diccionario las palabras que no conocemos. Yo voy a proponer 3 palabras. La primera de ellas es la palabra tosco, que quiere decir poco trabajada, sin pulimentar o hecha con materiales de escasa calidad. También cuando se refiere a una persona, significa que es una persona escasa de educación o de delicadeza. La segunda palabra es la palabra doncella, que se refiere a una mujer virgen y también hace referencia a una criada que sirve cerca de la señora. Y está también en tercer lugar la palabra incauta, que significa que no tiene cautela, que es ingenuo o que no tiene malicia. En el literal B nos preguntan qué características del manierismo se observan en el texto y explicamos. La primera característica es la mezcla de la prosa y el verso. Ofelia, por ejemplo, entra cantando. Esto lo convierte el texto en un texto en verso. Posteriormente se desarrollan los diálogos, que es una característica de los textos dramáticos. En segundo lugar está la mezcla de lo cómico con lo trágico. Ofelia, por ejemplo, predice la muerte de Gertrudis, quien se molesta al escucharlo, haciéndolo saber a Claudio, y éste la juzga de graciosa. En tercer lugar está los personajes actúan de una forma absurda ante la realidad. Las respuestas de Ofelia, por ejemplo, a las preguntas de Claudio, parecen no tener coherencia. En el literal C nos indican, según el texto, a qué se debe el actuar de Ofelia y explicamos. El actuar de Ofelia es porque ella está enamorada de Hamlet, pero no se siente correspondida por él, debido a que Hamlet está más entretenido en su venganza que en su relación con Ofelia, a pesar de que éste ha expresado que la ama. En el literal D encontramos las preguntas. ¿Cuál es la acción principal del texto? ¿De qué trata la escena? La acción principal del texto tiene que ver con la conversación que Ofelia tiene con los reyes, Gertrudis y Claudio. La escena trata acerca de cómo va su relación con Hamlet. Llegamos así a la secuencia de consolidación y aquí encontramos una actividad en pares. Debemos leer el texto. Es el capítulo 22 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Después de leer el texto nos solicita que resolvamos lo siguiente. En el literal A nos dice, citamos ejemplos y explicamos cómo se manifiestan las características del manierismo en el texto. En primer lugar tenemos la mezcla de lo sublime con lo ridículo. Es sublime que el Quijote quisiera brindar ayuda a los desaforados, pero es ridículo que lo hiciera con delincuentes. En segundo lugar está la mezcla de lo cómico con lo trágico. Fue trágico que tanto el Quijote como Sancho y sus bestias terminaran apedreados, pero es cómico pensar en la causa. En tercer lugar, sus acciones no corresponden entre lo que piensan y hacen. El pensamiento de caballero estaba bien, pero actuaron como cómplices de los malhechores. En cuarto lugar está el conflicto entre el personaje y el medio social. Esto ocurre debido a que en la mente del Quijote está el actuar como caballero, pero no se percata que actúa en contra de los guardas del rey. En quinto lugar, el actuar absurdo del Quijote, pues ayuda a las personas equivocadas. En el literal B nos preguntan, ¿a qué se refiere la frase hacer bien a villanos es echar agua en el mar? Sabemos que el mar es inmenso y derramar agua sobre él es inútil. El agua que se echa no se mira. Del mismo modo, ayudar a villanos es una acción que no es bien vista por la sociedad, ya que eso nos convierte en cómplices del mal. En tercer lugar tenemos la pregunta ¿por qué Don Quijote ayuda a los galeotes? Porque en su afán de ayudar, siendo que en su mente es un caballero, mira a los villanos como prisioneros que son llevados como tales de manera injusta. Los ve como personas que necesitan que un caballero los rescate, pues este era el fin de los caballeros, ayudar a los desvalidos. En el literal D nos preguntan, ¿cuál es la acción principal que narra el texto? La acción principal es la pelea del Quijote con los guardas del rey, por creer que defendía a unos menesterosos
cuando en realidad estaba defendiendo a unos villanos. En el literal E encontramos la pregunta: ¿qué intenta comunicar el autor con el texto? Lo que el autor intenta comunicar es que muchas veces por querer hacer un bien hacemos un mal. El Quijote pensó que estaba cumpliendo con su deber de caballero andante, cuando en realidad estaba ayudando a escapar a unos villanos. Al finalizar nos solicita que compartamos nuestro análisis con la clase. Encontramos así la actividad en casa. Debemos investigar sobre la estructura y los elementos que componen un texto dramático. Además, debemos investigar sobre la obra de Hamlet, el argumento, la estructura, el conflicto y los personajes. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.